asiento. Queridos hermanitos, yo creo que antes que nada, nos da mucho gusto ver a Julius Maximus. Ya hemos entablado un juicio para modificar su nombre latino. Hemos hecho un estudio a fondo para ver su pedigrí. Muy posible sea Julius o Quintus Julius Maximus Flaccus. Bueno, Quintus Horatius Flaccus era el nombre del gran poeta lírico latino, era el más grande poeta lírico de todos los tiempos. Era Quintus Horatius Flaccus. Entonces, de ahí estamos tomando para acomodar a Julius, porque eso de Brutus se prestaban malas interpretaciones. Queridos hermanos, aquí hemos leído un racimo de parábolas. Un racimo de parábolas. Cada una nos llevaría buen rato platicarla. De hecho, lo hago cuando las cosas se prestan. Si me lo publican, mandé un artículo a mi colaboración al diario mañana tratando el tema de las dos primeras parábolas. Las dos primeras parábolas, el tesoro escondido o de la perla de gran valor. Voy y vendo todo lo que tengo, todos los avalorios, todas las imitaciones, y compro lo que mi alma desea. El que encuentre el reino de Dios queda transformado. Y luego viene una parábola última o dos, una muy breve, donde Jesús nos dice que nos habla del juicio final. El juicio, queramos o no queramos, creamos o no creamos, va a tener lugar en la presencia de Dios. Cuando lleguemos a su presencia, Él va a hacer la separación definitiva, como los pescadores cuando sacan la red repleta en la playa, apartan los pescados buenos, grandes, en sus canastos y los otros los tiran. Aquí dice al horno encendido. No puedo extenderme más aquí, pero en los primeros decenios, los primeros 20 años, las comunidades cristianas ya interpretaban estas parábolas y nos dejaron esto. Jesús nomás le llegó hasta donde dice: a los buenos los guardan en sus canastos y a los malos los tiran. Ya las comunidades cristianas le pusieron al horno encendido. Es palabra de Dios, hay un horno encendido, que no vayamos a caer en él. El juicio es, varias veces en las parábolas Jesús alude al juicio. Y por último, esta mini parábola chiquitita, ¿han entendido todo esto? Dijeron ellos sí. Yo creo que no, pero bueno, se las perdonamos. Que si, todavía no la entendemos nosotros a esta distancia. Entonces, pero bueno, sí entendimos muy bien. Todos, entre el auditorio de haber habido ahí los famosos escribas, sus enemigos, que se dedicaban a la aburrida tarea de espiarlo, pues les dijo una palabra bonita. Todo escriba, esos especialistas en la religión y la escritura, encargados de traducírsela al pueblo, etcétera, que instruidos en las cosas del reino de los cielos, es como un padre de familia que de su arcón, de su petaquilla, aquellas grandotas que teníamos en nuestras casas, unos cajones grandotes, allá en Cusi, en las casas hay unas cosas grandotas así, o no, unas petaquillas grandotas, ¿verdad? Chela todavía tiene algunas de esas, y allá había de todo. Bueno, dice Jesús que esos señores judíos que se acercan al reino llevan mucha ventaja sobre nosotros y van sacando cosas nuevas y cosas antiguas. Y ahí va a ser un improperio, pero Jesús se pasa aquí de la raya. Pues él, si alguien era escriba, era él, sin pertenecer al gremio, y si alguien estaba sacando del pasado cosas antiguas y haciéndolas nuevas, proponiéndolas de una forma nueva, era él. Era él. El reino de los cielos
Se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra le esconde de nuevo, va y vende, lleno de alegría, lleno de alegría. Vende todo y compra aquel campo. Porque ese tesoro vale más que todo lo que tiene. Idéntico, el mercader en pedrería preciosa, en perlas finas, esos mercaderes en los rastros, en los tiraderos, que son una maravilla. Yo los conocí en el Oriente, esos que ahí se encuentran las cosas más increíbles, algunas robadas y demás, maravillosas y baratas. Pues este mercader, astuto, anda que ese es su negocio, ve una perla de extraordinario valor, vende todos los abalorios, todos los vidrios que trae allí, todo, y compra esa perla. Pues bien, queridos amigos, el que digo aquí en lo que escribo al respecto, nada hay que pueda compararse a ese tesoro, a esa perla de gran valor. La alegría embriaga al hombre que ha logrado ese hallazgo y que es capaz de dejarlo todo, venderlo todo y decidirse por ese tesoro que está escondido ahí, o decidirse por esa perla extraordinaria. Descubrir ese valor es encontrar el sentido, el gran valor de la existencia. Nuestra iglesia, nuestra Madre Santa Iglesia, hace oración con esto. Hoy coincide la oración colecta con lo que acabamos de leer. Padre Santo, Todopoderoso, protector de los que en ti confían. Tenemos que confiar en Dios. Ten misericordia de nosotros, por tu misericordia y por tu gracia. Enséñanos a usar con sabiduría los bienes de la tierra para que no nos impidan alcanzar los del cielo. Yo con esto me quedaba. Con esto podíamos pasar la vida sin perdernos. Por encima de Cristo, del reino, nada. Y cuando es nada, es nada. Ni la vida, ya lo hemos dicho. ¿Qué se necesita? Lo que dice aquí esta oración, miren ustedes. Por tu misericordia y tu gracia, concédenos usar con sabiduría, o la sabiduría para usar los bienes de la tierra que necesitamos, para que no nos aferremos a ellos, para que no creamos que los bienes de la tierra, los que quieran, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestros méritos, nada, no nos impidan alcanzar lo del cielo. Para esto se necesita la sabiduría, el don de la sabiduría. La primera lectura de hoy es verdaderamente estupenda. El Salmo no se diga. El Salmo nos ha dicho: a mí, Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro. Señor, que tu amor me consuele conforme a tus promesas. Muéstramela tu ternura y viviré, porque en tu ley he puesto mi contento, mi gozo. Vale más que todo. Eso. Para hacer esto, decirlo, llevarlo a la vida, se necesita el don de la sabiduría. Para saber escoger esa perla y vender todo para agarrarla. O ese tesoro escondido. Se necesita un don de discernimiento, verdaderamente un don de Dios. ¿Qué es la sabiduría? Don de Dios. Es el arte del discernimiento. Es el saber discernir el bien del mal, la verdad de la mentira, cuando todo está tan borroso, tan revuelto. Saber distinguir bien lo que favorece la vida de aquello que lleva a la muerte. Y yo quiero saber quién es el guapo o la guapa que lo sabe hacer. Por nosotros siempre le apostamos a la carta equivocada. Y esto puede ser fatal. Para no hacer eso, necesitamos esa sabiduría que viene de Dios. En la primera lectura de hoy, el joven rey Salomón
le pide a Dios, en la noche de su entronización, Dios se le aparece y le dice, ¿qué quieres que te conceda? Este episodio, lo voy a leer en un momentito, breve, fue el tema, el motivo con el cual el Papa Benedicto XVI dijo su discurso en el Parlamento alemán, en el Bundestag, el 22 de octubre del año 2010. Ahí se basó ante el Parlamento alemán de su patria. Y dice así muy hermosamente el Papa, esto lo digo yo, los mandamientos de Dios son nuestra sabiduría. El hombre prudente conoce y guarda los mandamientos de Dios, el necio los desprecia. Lo único que Salomón pide a Dios y que agradó sobremanera a Dios fue la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es el arte del discernimiento. A menos por lo que a mí toca, al despertar le digo, Señor y Dios mío, yo sé que no cometo más tonterías en el día porque no es más largo. Permíteme, por favor, líbrame de uso otra palabra que aquí no puedo usar, todas las tonterías del día. No hacemos más porque se nos acaba el día. Nuestra vida está tejida de pequeñas opciones en donde podemos ir, nos estamos jugando. Y para hacer las opciones correctas, distinguir, necesitamos ese don de Dios. Aquí sí ya empieza Papa Benedicto. Concede a tu siervo un corazón dócil para que sepa impartir justicia a tu pueblo y distinguir el bien del mal. Esto es encontrar la perla preciosa, el tesoro escondido. Los evangelios nos presentan a Cristo como la sabiduría encarnada. Cristo es la sabiduría. Si le hacemos caso y vivimos según lo que Él nos dice, somos sabios y vamos a la vida. Del otro, vamos para otro lado. Qué hermosa, fíjense. Concede a tu siervo un corazón dócil para que sepa impartir justicia a tu pueblo y sepa distinguir el bien del mal. Aquí ya entra Papa Benedicto. Permítanme, obviamente que la dijo en alemán, ¿sí, verdad? Estaba en Alemania y él alemán, tengo que hablar en alemán. Qué inteligente soy, saqué la conclusión. Bueno, todos los partidos de izquierda ese día se salieron del Parlamento cuando el Papa empezó a hablar, cuando el Papa entró. Se quedaron otro grupo de parlamentarios, ahí dijo el mensaje. Sereno, ese gran dominio de quienes saben que todo está en las manos de Dios. Y dijo el Papa, aquí empieza él, permítame que comience mis reflexiones sobre los fundamentos del derecho. Voy a hablar de los fundamentos del derecho, nada más y nada menos, con un breve relato tomado de la Sagrada Escritura. El primer libro de los Reyes, se dice que Dios concedió al joven rey Salomón con ocasión de su entronización, formular una petición. ¿Qué pedirá el joven soberano en ese momento tan importante? ¿Éxito, riqueza, larga vida, eliminación de sus enemigos? No pide nada de eso. En cambio suplica, concede a tu siervo un corazón dócil para que sepa juzgar a tu pueblo y distinguir el bien del mal. Nada más. Esta sabiduría es la que se necesita para vender todos los avalorios, todos los chuchulucos que traemos y quedarnos con el gran tesoro escondido o con la perla de gran valor. Continúa Papa Benedicto. Con este relato, la Biblia quiere indicarnos lo que en definitiva debe ser importante para un político. Un político que no sabe distinguir el bien del mal, porque él mismo es malo. Un político
Así no va a poder impartir justicia ni derecho. Van a pasar las cosas que pasan y quien va a pagar las consecuencias, pues es tristemente el pueblo. Pero no, eso nomás lo digo a propósito de lo de Papa Benedicto. Ahí en el sitio web de la parroquia ustedes pueden leerlo completo, el comentario. Esa sabiduría es precisamente lo que se requiere para deshacernos de todo lo que no tiene importancia, distinguir lo que vale de lo que no vale, de lo que tiene valor de aquello que carece de valor. Podemos decir que un tesoro se encuentra por azar, etcétera, etcétera. Esta acción, encontrar un tesoro, nosotros lo podemos ver gráficamente en las conversiones. Mañana yo trato nada más una conversión, pero en el siglo XX se dieron conversiones al catolicismo, sobre todo en Francia, pero impresionantes, impresionantes sencillamente. De hombres que encontraron ese tesoro, cambió su vida totalmente. En la historia de la iglesia, pues olvídense. Desde San Justino, ese gran filósofo, segundo siglo de la iglesia, se convierte y es mártir. San Agustín, que es el prototipo de esta lucha. Francisco de Asís, por hablar de los gigantes. Francisco de Asís era el rey de las pachangas en Asís. No había fiesta que no estuviera manejando él la batuta. Hasta que un día encontró la perla preciosa, encontró el tesoro escondido. Ignacio de Loyola. En nuestros días, principios del siglo XX, Carlos de Foucault, que parecido a San Ignacio de Loyola, que celebraremos el próximo viernes, organizaba, lo expulsaron de la escuela militar por vago. Estuvo en la Legión extranjera, Carlos de Foucault. Maravilloso. Y organizaba las fiestas, pero ya cuando estaba la fiesta en su apogeo, a él entraba una depresión. Se deprimía, se apartaba. Poco después organizaba otra pachanga, empezaba bien y al rato, ¿por qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y andaba inquieto. Muchas veces Dios nos habla también por nuestros estados de ánimo. Esa es la gran doctrina de San Ignacio de Loyola. Así empezó él. Cuando se acordaba de sus triunfos militares y sus amoríos en la corte de Navarra, pero después se deprimía. Leía el libro que tenía allí en su convalecencia, La vida de los santos, se alegraba y ese le duraba más. Y empieza a buscar. ¿Qué pasa? ¿Por qué me deprime? ¿Por qué estos cambios? Hasta que llegan. Una conversión maravillosa de André Frossard, amiguísimo de Juan Pablo II. Dice, yo venía de un ateísmo perfecto. En mi casa no nos ocupábamos ni de negar la existencia de Dios. ¿Para qué? No teníamos nada que hacer. Nada. Dios, yo nací en un ateísmo puro, líquido, no como moda, no que me estoy ocupando de probar que Dios no existe. Pues, ¿para qué te preocupas de probar lo que no existe? Pues déjalo en paz, hombre. Pero si andas con que vas a probar que no existe, quiere decir que te preocupa su existencia.
Entonces ni eso, dice Froissart. Un día en el barrio latino de París estaba esperando a un amigo en un parquecito. Y vi una capillita abierta, un templecito expiatorio que ahí está todavía. Y nada, entró, metió ahí. Duró un rato, unos 15 minutos. Ya salió, católico. Al rato se hizo bautizar. Un gran escritor, un gran filósofo, un gran hombre excepcional. Eso es encontrar el tesoro, encontrar la perla de gran valor. Pero hay que tener cuidado porque, como dice él, el mismo Froissart, bueno, no él no lo dice, el que introduce su libro de la historia de su conversión, dice, por lo general esto no lo da Dios a las mentes flojas, perezosas, no. El que se encuentra un tesoro, hay suerte, pero también andaba buscándolo. San Agustín, por todas las doctrinas filosóficas y por todos los caminos, siempre insatisfecho. San Justino, un filósofo enorme, recorrí todas las filosofías, todas las escuelas, todas las teorías, escribe en su defensa al emperador y me quedé con los cristianos, año 150. Francisco de Asís, bueno, ¿verdad? Su papá era rico y cuando él decide y ya pues, cambia un bien lo que fue, Francisco de Asís después, su papá le reclama lo que le ha dado y lo que le ha gastado en él y le ha dado en sus negocios, sus quehaceres. Y entonces Francisco se quita toda la ropa, todo lo que trae y se queda desnudo. Tuvieron que cubrirlo ahí con unas capas. Y dice, toma, te devuelvo todo esto. De ti ya no quiero nada. Estas cosas materiales. Hasta eso. Esos encontraron la perla de gran valor. Ese don de la sabiduría que les enseña a distinguir lo que tiene valor de aquello que no lo tiene. Sin esta sabiduría, muy seguramente le estamos apostando a la carta equivocada. Y entonces sí, cuando saquen la red a la orilla, pues si somos pescados medio malones, que no, esas mojarritas hay, no, esto no. Mejor, peces grandes, eso los guardamos en nuestros canastos. No sé si se encuentra por aquí un texto con el que quiero terminar, de los de un gran, más que un converso, Paul Claudel, dramaturgo, político, filósofo, ensayista, poeta de primer nivel. Se apartó de la iglesia en su juventud. En Francia era muy fuerte la corriente en sentido contrario. Y un día entró a la catedral de Nuestra Señora. No sé si después del incendio todo esté allí. Y entró a la catedral, también, como llevaba por una fuerza rara, se metió a la catedral. Él sí estaba bautizado y todo, pero ya no, ni practicante ni nada. Y entonces se recargó, puso la mano en una columna y se recargó ahí en la columna, sencillamente, mientras un coro de niños cantaba el Magnificat. Y él se quedó oyéndolo. Todavía, de ahí sale. Estos hombres no sé cuándo los van a canonizar, Todos estos pléyades de conversos franceses, por decir de franceses, y también otras nacionalidades. No sé si, y ahí se puso la placa donde él puso la mano para recargarse, como para recargarse en la iglesia y escuchar el Magnificat ejecutado por un niño, por un coro de niños.
y escribió cosas preciosas. Después, una de ellas, muy breve, con esto termino, dice: el hombre pasa toda su vida delante de la puerta abierta. La puerta está abierta. Gráficamente y como una miniatura insignificante, nuestro templo está abierto de 9 a 1 todos los días y no viene nadie. Y todos pasan. Así decía Claudel, a nivel grande, mundial. Y de la fe hablaba. El hombre pasa su vida toda su vida delante de la puerta abierta. ¿Por qué no entra? Él decía entrar a la iglesia, pertenecer a la iglesia. Y lo que es absolutamente trágico es que se queda delante de la puerta y en un cierto sentido, hombre de buena fe y buena voluntad, pero no entra. Podría muy bien volver la espalda y marcharse, ¿verdad?, a correr por el campo, pero sigue ahí toda su vida delante de la puerta. No entra, pide los sacramentos, incluso para sus niños, ¿eh?, pero no entra, es decir, no cala. Está muy superficial aquello, no hay una auténtica pertenencia a la iglesia. Pero sigue toda su vida ante la puerta y nadie, tal vez ni él mismo, sabrá jamás por qué no ha entrado. ¿Cuánto hay de esto? Aquí el poeta y el gran hombre que fue Paul Claudel se refiere a entrar, es decir, a formar parte, un compromiso, a interiorizar esto, un gran sentido de pertenencia, no convertirnos en testigos, a andar tocando puertas, no, vivir nuestra fe y dar testimonio de ella donde tenemos que dar testimonio de ella, en la alegría, en la esperanza, en la comunidad. Dios no es el culpable, puesto que Él ha abierto la puerta y no se puede hacer pasar al hombre a la fuerza. No quiere, no entra. ¿Qué pensamiento tan bonito de un reintegrado a la gracia, de uno que vuelve, que vuelve a la fe. Pues estos son los que han descubierto el tesoro escondido. Van y venden todas sus seguridades, todo. Compran el campo y se quedan con el tesoro. O el mercader que anda por los tiraderos, por los rastros, buscando maravillas que hay ahí. Es mercader en pedrería preciosa y ve una perla. ¡Ay, joder! ¿De dónde se la robarían? Pues mientras, quién sabe. ¿Cuánto valen? Ahorita vengo por ella. Yo voy a vender todos los morundangas que traigo aquí y ahorita vengo por la perla. Con una nota, lleno de alegría. Eso es el reino, es lo que Jesús les decía y nos dice a nosotros hoy. Oigan, ¿habremos encontrado nosotros el reino? Cualquier tristeza inexplicable, depresiones, amarguras, resentimientos, esas situaciones neuróticas prácticamente, acciones negativas repetitivas, pensamientos negativos repetitivos, celos, envidias, cosas feas, que nos llevan también, nos hacen mucho mal, hasta físicamente. Todo eso, ¿por qué? Esos desfondes psicológicos, pues no son más que los estados de ánimos en que Dios nos dice, es que vas por la libre, pues, hasta que no. Esta es la gran doctrina de San Ignacio. A ver si a lo mejor el jueves en la hora santa hablo sobre esto, con el favor de Dios, sobre cómo San Ignacio dice, confirma cómo Dios nos habla
a través incluso de los estados de ánimo. Sí tenemos la sabiduría para discernir, para ver cuánto hay de soberbia en nosotros, de autosuficiencia, de orgullo, que nos lastima hasta que voltean a vernos, que devolvemos 10 veces lo que nos hacen, que no olvidamos y recalentamos en un slow cooker todo lo que nos hicieron para que no baje el coraje. No, pues, esa no es vida. Eso no es vida, pues eso es precisamente cuando quedamos a merced del hombre carnal, dice el apóstol Pablo. Necesitamos entonces, pues, encontrar ese reino, encontrar esa perla preciosa, encontrar el reino, el evangelio, las bienaventuranzas. Amén. Perdonen, no juzguen. Que te quieren quitar la capa, darles también la túnica, etcétera, etcétera, etcétera. Esos que hemos meditado ya aquí en domingos pasados. Démosle gracias al Señor por esto y su palabra, que es hermosa y liberadora, pero es también quirúrgica, porque como dice la carta a los hebreos, es una espada de 2 filos que penetra hasta el fondo del alma y deja al descubierto los pensamientos del corazón. Démosle gracias al Señor y que pidamos la gracia de saber usar con sabiduría los bienes que nos ha dado, porque son buenos y tenemos que cuidarlos, tener cuidado con las cosas que Dios nos ha dado, pero que para que no nos impida obtener las del cielo. Vamos a profesar nuestra fe santa y católica. Cuando no lo tenemos a Él, nos falta todo. Hay que pedirle esa sabiduría, ¿verdad? Como Salomón, porque nos ayuda a distinguir eso. Nos da gusto ver a Julio. Todavía estamos registrando en el archivo romanos el nombre bien, porque hay que pensarlo. Julius Maximus queda, pero puede ser Quintus Flacus. A Liz le mandamos un saludo y a José, Marijose. Entonces, bonita misa domingo, bonito tema. Saludos a todos los que nos ven a través de esta, quién sabe hasta dónde, por todas partes. Bendito sea Dios. Y a las tutis, a Pati, hace mucho que no se reporta Pati, ahorita veremos. A Luli, pues casi no. Cuando los menciono a ellos, menciono toda la historia de mi ya muy lejana infancia. Bueno, Adriana, es media hermana de ellas, también un saludo si nos está viendo, obviamente, hija de mi hermano, y mi hermana que siempre nos ve allá en ese hermoso, tranquilo, apacible pueblo que está inundado. No se inunda porque ahí está el río, ahí cae toda el agua de mi pueblo natal. Gracias a todos, todo el equipo, a los lectores, a todos los que van haciendo, y le vamos a pedir a Gabo que por favor dé más sesiones de lectura a su abuelo. Y gracias por la expresión floral, siempre, Martita querida. Vamos a decir la oración final. Y a Chelita, que hoy puso muy guapa la niña, ya nomás. Y otras niñas que son Luisa y Fátima vinieron a acompañar a la Chelita a ver cómo vestía la niña.